Esta noche vamos a hablar del llamado a seguir a Cristo. Del llamado a seguir a Cristo. Acabamos de cantar. Acabamos de cantar. Y más que todo, si nosotros meditamos en lo que acabamos de cantar en el último canto, que mencionaba con respecto al amor de Dios. Hemos visto estos días cómo Dios nos amó y cómo Dios nos ha escogido a pesar de nuestra actitud, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra rebeldía, a pesar de su omnisciencia. Sabía que nosotros lo que íbamos a hacer, pero con todo esto nos amó y nos salvó, nos ha perdonado. Ahora estamos en el camino del Evangelio. Y todavía sigue llamando en amor a aquellos que están perdidos para poder salvar a aquellos que Él va a salvar. Y habiendo nosotros entendido el amor de Dios y cantamos lo que cantamos y lo que acabamos de cantar en esta noche y lo que acabamos de decir que por el amor que Él ha derramado sobre nosotros, ¿cuántos de nosotros verdaderamente creemos eso? ¿Cuánto lo sentimos? Que de verdad damos todo por Cristo. ¿Cuántos de nosotros de verdad al cantar, cuando cantamos y decimos que por el amor de Él ha derramado en la cruz y porque Él murió por mí, ahora yo hago todo lo que hago por Él y todo lo que hago va dirigido a Él? ¿Cuántos de nosotros es verdad en nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros sentimos en nuestro corazón de que es real lo que estamos diciendo en el momento que estamos cantando? O cómo sentimos nosotros cuando decimos que hay algo dentro de nosotros que está sucediendo y estamos cantándolo. ¿Qué tan real es en nuestra vida ese tipo de alabanza? ¿Qué tan verdadero es lo que cantamos con respecto a querer amar al Señor y a querer entregarnos por Él y para Él? ¿Es verdad en nuestras vidas? ¿Es real cuando cantamos eso? ¿Lo hacemos de verdad con agradecimiento y un verdadero amor? ¿Cuántos de nosotros verdaderamente estamos cantándole y sabemos que nuestro corazón es aprobado delante de Dios? ¿Cuántos de nosotros estamos cantándole al Señor y sabemos verdaderamente que no hay rencor, no hay odio, no hay avaricia, no hay codicia, no hay hipocresía, no hay engaño, no hay deseos pecaminosos dentro de mí? Y tengo la libertad de cantar delante de un Dios omnisciente que no puede ser burlado. Porque hay un Dios en los cielos que es omnisciente y que su ojo está en todo lugar y dice que Él mira a los malos, mira a los buenos, mira a los justos y está en todo lugar observando las 24 horas. Y cada vez que nosotros cantamos, Él sabe lo que hay en nuestro corazón y sabe a quién le estamos cantando. Sabe si le estamos cantando a Él o solamente estamos cantando por un mecanismo. Sabe si nuestro corazón de verdad está en paz, con la paz que Él ha prometido. Nuestro corazón está amargado y tiene deseos del mal y del mal y del mal. Si estamos cantando de esa forma, entonces si la gente canta de esa forma, está solamente cantando por cantar. No está cantándole a Dios, porque nosotros debemos de entender lo que Dios demanda y cómo debemos de acercarnos a Él. No debemos nosotros solamente acostumbrarnos a hacer algo que se nos dice que hagamos o hacer algo por obligación delante de los hombres, sino hacer algo que Dios demanda que lo hagamos y hacerlo por amor a Él, pero amor verdadero. Porque decir que el amor de Dios es tan dulce como la miel, pero cuando tenemos que leer la Escritura o tenemos que hacer algo para el Señor, orar, pareciera que es más amargo que cualquier otra medicina, porque no lo queremos hacer. Porque el niño cuando le gusta el dulce, él lo disfruta, usted le da dulce, porque tiene un sabor a dulce, miel. Pero si un niño le da una medicina, él tiene que obligarlo a dársela. Bueno, si nosotros estamos en la misma condición con respecto a las que son las cosas de Dios, si de la oración, si la lectura, si todo es algo amargo y algo que es pesadez para nosotros, no deberíamos fácilmente cantar que es tan dulce como la miel para nosotros. ¿Sí? No deberíamos de cantar tan fácilmente porque Dios nos está observando.
Dios nos está observando y hay millones de ángeles que son testigos en los cielos de que han visto también muchas actitudes que nosotros hemos cometido en contra de Dios. Ahora, ¿qué es lo que Dios de verdad quiere para nosotros? Bueno, el texto que hemos leído no solamente dirigido al mundo, sino que si observamos detenidamente va dirigido a hombres que ya habían creído, eran sus discípulos. Y la iglesia tiene que estar, nosotros tenemos que estar constantemente siendo exhortados para que no nos acomodemos a creer de que nosotros estamos completamente ya no expuestos a caer en algo que es falso o algo que Dios no manda para que nosotros hagamos. Está diciendo el Señor acá, el Señor en este momento mira a la gente y mira a sus discípulos. Mira a la gente y mira a sus discípulos. Y cuando los mira, les llama y les dice qué es lo que significa seguir a Cristo. El Señor llama a la gente y a sus discípulos y les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguirme, ¿qué tiene que hacer? Bueno, el llamado que el Señor hace es un llamado claro. Y el llamado que el Señor hace es un llamado a que nosotros podamos negarnos a nosotros mismos. La vida del cristiano es una vida que el cristiano tiene que automáticamente, para poder agradar al Señor, tiene que dejar agradar a las demás personas. Para poder agradar al Señor, tiene que dejar agradar a los demás que están alrededor, a su familia, a sus amigos, a las demás personas. Y es más, tiene que dejar de agradarse a Él mismo. Eso es lo que está diciendo el Señor. El Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Es el primer paso que tiene que hacer la persona. Luego dice que tiene que tomar su cruz. Y luego tiene que seguirle a Él. Niéguese a sí mismo, tomar su cruz y luego sígame, puede seguirme. Como lo hemos mencionado antes, el Señor no estaba tan interesado en que multitudes lo siguieran. Él quería que los que le siguieran pudieran entender claramente lo que significaba seguirle. Significaba seguirle. Las personas deben de entender, cada uno de nosotros debemos de entender qué es el cristianismo que Dios aprueba. El cristianismo no es algo tan fácil como la gente lo puede ver en este momento. El cristianismo no es algo tan fácil de hacer, de realizar, porque entonces si lo vemos tan fácil y lo hacemos como todo el mundo lo está haciendo, la iglesia se vuelve en un club social. La iglesia se vuelve en un club social. ¿Por qué las personas quieren estar en un lugar donde no cueste nada? ¿Por qué las personas quieren estar en un lugar que sea tan cómodo, agradable, que se adapte a la forma de ellos? Y los templos en el día de hoy parecen más casas comunales en el tiempo de las fiestas patronales que iglesias. Parecen los templos más que todo casas comunales preparadas para una fiesta de una discoteca, que un lugar preparado para poder ir y cantarle al Señor, un lugar preparado donde ir y meditar en la palabra del Señor, un lugar preparado para gente santa. Entonces el Señor está diciendo que alguno que quisiera venir, seguirlo detrás, que venir y ser su discípulo, debía de negarse a sí mismo. Es un llamado muy difícil. Es un llamado muy difícil, no imposible, pero es un llamado muy difícil. Porque ¿qué significa negarse a sí mismo? Negarse a sí mismo lo encontramos en la Escritura, pero el apóstol Pablo fue un hombre que se negó completamente. Y Gálatas, en el capítulo 2 de Gálatas encontramos lo que él expresa con respecto a lo que él había experimentado. En el capítulo 2 de Gálatas, el versículo 20, vemos lo que él expresa con respecto a lo que él había experimentado y con respecto a lo que él quería que nosotros entendiéramos lo que significa seguir a Cristo. Dice él, con Cristo estoy juntamente crucificado, con Cristo juntamente estoy crucificado, dice él, y ya no vivo yo, ya no vivía él para él mismo. Lo que antes le gustaba, ya él ya no lo podía hacer. Él mismo escribió y dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Yo no me dejaré dominar de todo eso que quiere, que mi carne quiere. Entonces está diciendo él, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta es una verdad del cristiano. Y la verdad del cristiano es que dentro del cristiano mora Jesucristo.
Dentro de cada uno de los cristianos mora Jesucristo. Dentro de cada uno de los cristianos mora el Espíritu Santo. Y afuera del cristiano, en este cuerpo hecho de carne, nuestra naturaleza que todavía desea los deseos pecaminosos, tenemos que vivir en fe, creyendo que el Señor ha dicho que aquel que peca no verá a Dios. Creyendo que sin santidad nadie verá al Señor. Creyendo que el que vive para los deleites de este mundo desagrada al Señor. Creyendo que toda alma que pecare será condenada. Creyendo que toda alma que se entregue por completo al Señor verá al Señor un día. Eso es la fe. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, yo ya no vivo yo, Cristo vive dentro de mí. Él tiene el control completo de mí, está diciendo el apóstol Pablo. Y él aclara y dice, en mi carne, lo que vivo en la carne, lo que hago en mi día, lo que hago en el trabajo, lo que hago en la comida, lo que hago con los amigos, porque el apóstol Pablo tenía amigos también, tenía amistades, vemos las amistades del apóstol Pablo, vemos las amistades que él tenía, eran gente cristiana, y él se acercaba a las personas, pero para predicarles el evangelio, y lo que recibía eran pedradas, porque él era diferente a ellos, pero él tenía amistades, y las amistades que elegía no las elegía conforme a la carne, sino conforme a la fe que él mismo había escrito, que no se unan en yugos desiguales, que tiene que ver la luz con las tinieblas. Entonces él venía y elegía las amistades en la fe de Cristo. Las amistades, comía como debía de comer porque estaba en la fe de Cristo. Caminaba como debía de caminar porque estaba en la fe de Cristo. Su carne le pertenecía a Cristo. Cristo vivía dentro de él. Y lo que vivía en la fe, la carne que vivía cada día, el trabajo, los quehaceres de que se levantaba, nunca perdía de vista cuál era lo que él había creído y en qué esperaba. Así era la forma de él negarse. Así era la forma de él poderse negar. Es un llamado difícil el que el Señor está haciendo. ¿Sabe por qué? Usted lo sabe muy bien. Porque nosotros queremos todo lo que a nosotros nos agrada. Y el mundo nos está bombardeando con todos los deseos pecaminosos. Y lastimosamente nosotros no somos tan astutos, para así decirlo, para escoger nuestras amistades, sino que tenemos un montón de amistades que lo único que nos ofrecen es pecado. Pecado, pecado, pecado y pecado. Pecado. Velo, las personas van al contacto que tienen en sus redes sociales y la mayoría de personas que están en las redes sociales son personas no cristianas. Y tienen páginas donde puede la persona acceder y la están invitando para que puedan acceder y tener contacto con el pecado. Y la gente está ahí, la gente cree que puede y dice, voy a ver un momento lo que hay allí. Y hay alguna página que le llama la atención y hay una foto que le llama la atención y entra y comienza su mente a ensuciarse con lo que otro sucio ha puesto en una red social. Entonces nosotros estamos contaminándonos y estamos deleitándonos nosotros mismos, autodeleitándonos, y entonces no nos estamos negando a nosotros mismos. El Señor está diciendo que nosotros debemos de negarnos a nosotros mismos. Ya no podemos hablar como antes hablábamos. Ya no podemos hablar como nos gusta hablar. Ya no podemos pensar como nosotros pensábamos antes. Ya no podemos ser los orgullosos que antes éramos, que no nos importaba lo que alguien más dijera, sino que someternos a la palabra del Señor. Ya no podemos herir a otras personas solamente porque decimos yo soy así, nadie me puede cambiar. Ya no podemos mirar a otras personas porque como antes las mirábamos con lujuria. Ya no podemos ver a otras personas que antes mirábamos. Ya no podemos hablar con otras personas que hablábamos. Ya no podemos hacer los tratos pecaminosos que antes hacíamos. Ya no podemos ir a los lugares que antes íbamos. Ya no podemos ver las cosas que antes mirábamos. Y eso significa negarse a nosotros mismos. Si estamos haciendo todo lo contrario y lo único que ha cambiado en nosotros es que podemos ir un momento a la iglesia, debemos de detener eso, cambiar esa actitud y negarnos a nosotros mismos. Es una tarea muy difícil, pero el Señor la advierte y dice acá en lo que hemos leído, volvamos a Marcos, en lo que hemos leído, dice allí Marcos capítulo 8, dice que niéguese a sí mismo, pero no solamente negarse a sí mismo, sino tomar la cruz, tomar la cruz. Tomar la cruz, no está hablando, usted sabe, de una cruz de madera como Él la tomó, sino tomar el Evangelio en nuestras vidas y que el Evangelio sea real en nuestras vidas y caminar con el Evangelio siguiendo a Cristo, siguiendo a Cristo.
siguiendo a Cristo por donde quiera que vayamos, anunciando el Evangelio, anunciando a Jesucristo, representando a Jesucristo como debemos de representarlo donde quiera que vayamos. Nosotros ya no somos del mundo. Usted ya no es del mundo. Ya no puede estar como el mundo vive. El mundo está solamente pensando en sus deleites, pensando en las cosas de este mundo, pensando en atesorar, en hacer, en querer, en deshacer, en destruir, en dañar. Pero nosotros ya no somos de este mundo. Nosotros tenemos algo que nos representa y es la cruz de Cristo. Y no es una cruz para que la andemos colgada como una medalla, sino el Evangelio en nosotros. Cada persona que anda por la calle y anda caminando por la calle, en la escuela, en el trabajo, en cualquier lugar, donde quiera que esté, en la tienda, en los comercial, en cualquier mall que vaya, donde quiera que vaya y representa a Cristo, con su testimonio está llevando la cruz en cualquier lugar. Y otra persona ve y dice, esa persona es cristiana. Esa persona es cristiana, yo lo sé. Es cristiana, es diferente, que se viste diferente, camina diferente, habla diferente, piensa diferente. Es una persona cristiana. ¿Qué estamos llevando? Llevando la cruz de Cristo, porque el Evangelio fue fundado en el Calvario con una cruz. Con una cruz fue fundado el Evangelio. El Evangelio comenzó en una cruz donde fue clavado nuestro Señor. Y cuando usted vive el Evangelio, está anunciándole al mundo perdido que Cristo murió en una cruz para salvar a los pecadores. Y es lo que la gente ve donde nosotros andamos. El Señor está diciendo, si ustedes quieren de verdad llevar esa cruz, no solamente se les voy a permitir que la lleven. El Señor no permite a cualquier persona que lleve la cruz. Una cosa es que una persona diga, yo la llevo, y una cosa es que el Señor le conceda el privilegio de llevarla. Al que el Señor le concede el privilegio es aquel que se niega a Él mismo. No es que el Señor se le da a todo el mundo y dice, todo el mundo tiene que andar aquí representándome. El Señor sabe quién le representa y le representa a aquel que se niega a Él mismo. Entonces, tomando la cruz, tomando en serio el Evangelio, cada uno de nosotros estamos llamados a algo, a seguirle, caminar detrás de Él. Dice Él, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ahí comienza el Evangelio. El Evangelio comienza dejando nuestras maletas a un lado. El Evangelio comienza dejando todo aquello que nos pervierte, todo aquello que nos gusta, aquello que nos deleita, dejándolo a un lado. Ahí comienza el Evangelio. Y luego que hemos dejado todo lo que nos gusta, tomamos algo que antes no nos gustaba. Y es una cruz. El Evangelio lo tomamos y comenzamos a caminar detrás del Señor. Entonces dice el Señor aquí, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque todo aquel, en el tiempo de que nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo esto, luego que el Señor Jesucristo muriera en esa cruz y resucitara, los que han leído tal vez un poco, saben, en la historia del cristianismo hubo una persecución. Los romanos comenzaron, y el mismo pueblo judío comenzó a masacrar a los cristianos. Comenzó a masacrar a los cristianos de una manera tan brutal como lo fue Nerón, el que comenzó a quemar cristianos. Dice la historia que Nerón mandó a poner en la entrada de sus palacios cristianos quemados vivos como antorcha, los amarraban con las manos para atrás y en estacas, al mismo tiempo los prendían con combustible, y él se paseaba en su carro, dice la historia, en medio de todas aquellas mujeres y hombres que se habían negado a reconocerlo a él como un Dios y habían declarado públicamente que Jesucristo era solamente el único Señor, y él les puso fuego, los soldados les pusieron fuego, y fue en esa persecución donde miles de cristianos murieron. Incluso el apóstol Pablo fue uno de los que fue decapitado, el que luego escribe aquello en Timoteo, yo estoy a punto de ser sacrificado. Entonces el Señor sabía lo que venía para estos cristianos. El Señor sabía lo que venía para estos cristianos. Y Él les advierte aquí, por medio de su palabra, que vendrá una persecución. Y les dice que el que quiera salvar su vida física, aquel que quiera vivir una vida cómoda. En el cristianismo, hermanos, el que quiera vivir una vida cómoda no puede vivir el cristianismo. No puede vivirlo. El que quiera vivir una vida apartado sin problemas no puede ser cristiano.
El que quiera vivir una vida apartado, el que quiera no involucrarse en problemas, el que quiera solamente ir de vez en cuando a la iglesia, pero luego caminar en todo el mundo como todo el mundo camina y no meterse en problemas. Yo no me meto en problemas con esta religión porque todos somos hermanos y yo no me meto en problemas con estas personas que tienen este pensamiento ateo, porque ¿para qué me voy a meter en problemas? No me meto en problemas con estos que tienen creencias pecaminosas con respecto al homosexualismo. No me meto en problemas con estos otros porque ¿para qué les voy a causar problemas? Y esa gente que piensa de esa manera, esa gente no puede vivir el cristianismo. Porque nosotros no hemos sido llamados para vivir una vida cómoda. Nosotros hemos sido llamados para vivir una vida de constante combate. Y un combate es para poder agradar a nuestro Señor. Y la vida que el cristiano es llamada para una constante lucha, una vida de sufrimiento. Una vida de sufrimiento. Nosotros hemos sido llamados para sufrir. Dicen algunas iglesias, pare de sufrir. Eso va en contra de lo que el Señor ha enseñado. ¿Por qué? Porque está diciendo acá, el que quiera seguirme tomará una cruz. Tomará una cruz y luego me seguirá. ¿Y qué dice? Todo aquel que quiera salvar su vida. ¿A qué se refiere salvar su vida? ¿A qué se refiere en ese momento? Bueno, muchos de ellos iban a ser quemados. Muchos de ellos iban a ser martirizados. Muchos de ellos iban a ser decapitados. Pero en ese momento el Señor les advierte y les dice que el que quiera, por no meterse en problemas, por andar de oculto, por andar de escondidas, como le decía aquel día lo de Nicodemo. Nicodemo llegó de noche a buscar al Señor. Nicodemo llegó de noche a buscar al Señor. ¿Por qué? Porque tenía temor. Nicodemo llegó de noche como aquellos padres de aquel ciego que no dijeron nada por temor a ser echados de la sinagoga. Nicodemo llega de noche, es confrontado por el Señor, pero luego que el Espíritu Santo comienza a hacer una obra, Nicodemo lo encontramos después defendiendo a nuestro Señor Jesucristo en frente de Caifás, y luego no lo encontramos solamente defendiéndolo, sino que encontramos preparando el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente ahí, sino que después de la historia del cristianismo nos cuenta que Nicodemo fue sacado del Sanedrín y fue quitado, toda su riqueza fue perdida. Y la historia cuenta que fue tanto la pobreza de Nicodemo que un día, dice la historia, la hija de Nicodemo estaba buscando maicillo en el estiércol de los cerdos para poder comer. Y un fariseo le preguntó, dice la historia, ¿de quién eres hija? Y la muchacha le contestó, de Nicodemo. Y él le dio la espalda porque era hijo de Nicodemo. Eso cuenta la historia del cristianismo. No es que Nicodemo se quedó después de haber ungido el cuerpo de Cristo, de haberlo preparado para la muerte con José. Él volvió al Sanedrín tranquilo y lo recibieron en ese momento. No. Para ellos todos aquellos que seguían a Cristo eran malditos. Y Nicodemo fue expulsado. Pero no le importó ser expulsado, porque sabía lo que significaba seguir a Cristo. Después de Cristo, miles de cristianos murieron en cruces. No murieron en una forma expiatoria, porque nadie podía hacer un sacrificio más, solamente el verdadero Hijo de Dios. Pero miles de cristianos murieron en cruces, crucificados. ¿Por qué? Porque entendieron lo que el Señor había enseñado. Esto lo escucharon y esto lo transmitieron. Ahora, ¿cómo estamos viviendo nosotros? En este país nadie lo sigue. En este país nosotros tenemos la bendición que nadie los persigue para poder detenerlos del cristianismo. En este país tenemos la bendición que nosotros podemos venir caminando para este lugar. Si quisiéramos caminar con nuestra Biblia en la mano y poder venir cantando por toda la calle, podríamos venir cantando por toda la calle si quisiéramos venir cantando. En este país tenemos el privilegio que podríamos venir con las ventanas abiertas en nuestro carro, traer alabanza y que se los ponga a la par, poderlo evangelizar en ese momento, hablarle del evangelio y nadie los diría nada. Podemos predicar en cualquier lugar, la policía no dice nada. ¿El qué entonces? ¿Cómo nosotros estamos viviendo? ¿Cómo estamos respondiendo a lo que el Señor ha dicho con respecto a nosotros? ¿Cómo estamos respondiendo? ¿Qué nos hace negar a Cristo? No hay persecución. Bueno, el Señor está diciendo acá, dice el Señor, dice, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del evangelio se la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? Esta es una de las cosas que hace que uno no glorifique al Señor en este país. Esta es una de las cosas que hace que las personas no querramos
hacer la voluntad del Señor como debemos. Nunca ganaremos el mundo completamente. Y el Señor sabía muy bien que Él nunca, sino que hace una comparación. No hay un hombre que pueda ser el dueño de todo el mundo. Sino que le hace una comparación y dice, aunque ganara todo el mundo, ¿de qué sirve? Estamos en un país donde la gente lo único que busca es su propio bien, su propio bienestar. Su propio bienestar. Y están queriendo acumular, 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 y su meta es solamente esa. ¿Y sabe dónde está el corazón? Bueno, el corazón no está en Cristo. Su corazón no está en Cristo. Su corazón está en cuántos intereses hay, en cuánto dinero tenemos, en cuánto hemos comprado, en cuánto poseemos. En cuánto poseemos. ¿Cuánto puedo hacer más? ¿Qué puedo hacer para tener esto mejor? ¿Qué puedo hacer para tener esto otro? ¿Qué puedo hacer? Esta persona, y está diciendo el Señor acá, dice el Señor, ¿de qué aprovechará? ¿O qué recompensará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Otro punto. Otro punto. En ese tiempo el Señor, el de avergonzarse lo hacían por que los iban a matar. Ahora nosotros, ¿por qué nos atemorizamos de decir que somos cristianos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos atemorizamos de decir que somos cristianos? ¿Por qué no tenemos la libertad de que la gente sepa que somos cristianos? Pueden haber muchos motivos, ¿verdad? Uno, es una persona nueva en el cristianismo. Es válido, para así decirlo, como humanos. La persona le falta experiencia y tiene temor que lo rechacen y todo. Dos, cuando hablo de nuevo estoy hablando de semanas, de días y de meses, no de años en adelante, sino de días, semanas. Dos, llevamos una vida pecaminosa y no podemos decirle a los demás que somos cristianos porque los demás ven en nosotros que no somos cristianos. Ese es un problema. Tres, estamos pensando que perderemos amistades, perderemos trabajo, nuestra familia se enojará con nosotros o ya no seremos invitados donde antes los invitaban. Ese es un grave problema. Ese es un grave problema. Cuatro, es porque sinceramente dentro de nuestro corazón no sentimos nada de pasión por Cristo y entonces no sentimos la necesidad y el deseo de decirles a otros lo que ha sucedido en nuestras vidas porque no ha sucedido nada. ¿Qué es lo que nos detiene a nosotros? Las personas más privilegiadas y las personas más dignas, para así decirlo, son los cristianos. Las personas más felices en este mundo, las personas que deberían de ser las personas más felices, y sí lo son aquellos cristianos que de verdad aman a Cristo. Ellos viven felices, viven gozosos, viven con alegría y no les importa lo que la gente pueda pensar. No les importa lo que la gente pueda pensar. ¿Cómo nosotros representamos a Cristo? ¿Cómo lo hacemos en nuestro trabajo? ¿Cómo lo hacemos? ¿La gente sabe que somos cristianos? ¿En la escuela? ¿Testificamos a Cristo con nuestro comportamiento? ¿Testificamos a Cristo con nuestros labios? ¿Ven gente cristiana? ¿En la tienda nos sentimos orgullosos de poder decir que somos cristianos? ¿Nos sentimos felices de decir que Cristo murió por nosotros? Y que resucitó, y que ahora está en los cielos y que tenemos una esperanza. ¿Cómo nosotros nos sentimos en este mundo? ¿Cómo nosotros nos sentimos inferiores como aquella gente que está pensando todo el tiempo, hay racismo, racismo, racismo en este país, racismo, 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 racismo? Yo nunca he visto racismo en este país. El racismo que yo he visto es entre nosotros mismos los hispanos. Es entre nosotros mismos los hispanos. Pero la gente dice, no, que yo soy menos que, mire, que esto y lo otro. No, los cristianos valemos la sangre de Cristo. Ahora el punto es, ¿sentimos orgullo de eso? No un orgullo enfermizo para menospreciar a otro, sino el orgullo de sentirnos contentos y privilegiados por lo que Cristo ha hecho en nosotros. Si no lo sentimos, ¿por qué no lo sentimos? ¿Por qué no lo sentimos? ¿Qué nos detiene de poder anunciar lo que Cristo hizo por nosotros? ¿Qué nos detiene? Porque mire lo que está diciendo el Señor, porque se avergonzare de mí, de mis palabras, o sea, de la Biblia, en esta generación adúltera y pecadora,
El Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Qué quiere usted? ¿Quiere avergonzarse en frente de una generación degenerada o vivir como una generación degenerada? ¿O quiere sentirse reconocido por Cristo en aquel día? Que Cristo pueda decir que de verdad le pertenecemos. Que Él también se sienta contento de vernos cuando Él venga por nosotros. Bueno, si nosotros queremos vivir como el mundo vive, y en esta generación podrida, sucia, que solamente ofrece pecado, porque el Señor está diciendo una generación adúltera, una generación que solo está buscando en la perversidad sexual, y una generación que está muerta en sus pecados, entonces quedaremos con ellos. Pero si nosotros caminamos por fe y queremos primeramente negarnos a nosotros mismos, de tomar nuestra cruz y comenzar a seguir al Señor, terminaremos nuestros días en este mundo con una esperanza. Con la esperanza que el Señor le ha prometido a todos aquellos que renuncien a ellos mismos. Pero eso no será fácil. No será fácil. Veamos el Evangelio de San Juan. San Juan capítulo 21 nos dice con respecto al apóstol Pedro. El apóstol Pedro era como muchos de nosotros. Se aligeraba para cantar en la iglesia. El apóstol Pedro se aligeraba para cantar y seguir los cantos y poder cantar fácilmente. Pero él lo hizo frente al Señor, como nosotros, lo cantamos ahora y decía, el Señor está aquí. El Señor está aquí. Y el apóstol Pedro se sentía tan seguro de él mismo, y llegó el momento cuando él fue probado, y cuando él fue probado salió reprobado, ¿sí? Porque él no estuvo dispuesto a negarse a él mismo. No lo vamos a leer lo que sucedió, usted sabe la historia. Él le había dicho al Señor, estoy dispuesto no solamente a ir contigo, sino que a morir si es necesario. ¿Sí? ¿Qué cantamos nosotros? No daré mi vida a nadie más que a ti. Lo cantamos, ¿verdad? No daré mi vida a nadie más que a ti. Lo cantamos. Ahora, el apóstol Pedro dijo, yo voy a estar dispuesto a morir. Pero cuando llegó el momento de demostrarlo, él fue reprobado. ¿Sabe por qué? Él se avergonzó. Se avergonzó de Cristo. Y él ya lo había escuchado. Lo había escuchado en lo que acabamos de leer. Él estaba ahí. Pero el Señor en su misericordia y en su bondad y en su paciencia y en su amor no dejó a Pedro en esa condición, sino que lo restauró. ¿Qué quiero decir con esto? Quizás nosotros hemos estado viviendo una vida, mis hermanos, que no nos cuesta nada el Evangelio. ¿Cuánto tiempo nosotros pasamos buscando del Señor? ¿Cuánto tiempo nosotros invertimos en poder orar, en poder buscar? ¿Cuánto tiempo invertimos en poder ir donde otro y compartir el Evangelio? Ahí están las tarjetitas, ahí atrás, las tarjetitas de la iglesia. ¿Cuántas tarjetitas ha entregado en esta semana? ¿Cuántas tarjetitas ha entregado en estas 2 semanas atrás? ¿Cuántas tarjetitas ha entregado en este mes? ¿A quién usted ha invitado para que venga a la iglesia este mes? Bueno, entonces no lo estamos haciendo. Estamos negando al Señor y estamos desobedeciendo su palabra. Porque Él dijo, vayan por todo el mundo. Eso no lo dijo solamente a los pastores, ni a los predicadores, ni a los discípulos. Eso es para toda la iglesia. Vayan por todo el mundo y díganle al mundo que el Evangelio, que prediquen a Cristo y todo. No lo hemos estado haciendo, ¿sí? No lo estamos haciendo. Pero cantamos, yo no daré mi vida a nadie más que a ti. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos cantando? ¿Qué es lo que nosotros estamos diciendo cuando estamos cantando, anhelo trabajar para el Señor?
¿Sí? Cantamos, anhelo trabajar para el Señor, pero ¿qué estamos haciendo para el Señor? ¿Qué es lo que estamos haciendo para el Señor? Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es trabajar y pecadores rescatar, está diciendo ahí, ¿es verdad? ¿Sí? ¿Hemos tratado de rescatar a algún pecador? ¿De qué serviría estar pagando un guardavidas que solamente está con un traje rojo, que dice guardavidas, con una cosa roja, con unos lentes oscuros y que está enseñando su cuerpo aceitado, pero si mira una persona que se está ahogando, él no se tira porque tiene miedo de ahogarse? ¿Ve la seriedad de lo que es el Evangelio? El Evangelio no es venir solamente a la iglesia, irme a sentar a un sofá, agarrar un gran churro de este porte y comenzar a ver todo lo que el mundo ve. 3 horas, 4, 5, 6, 7 horas. Ese no es el Evangelio verdadero. Ese no es el Evangelio verdadero. El Evangelio no consiste solamente en llegar del trabajo y luego bañarme y luego vivir como todo el mundo vive. Todos tenemos que hacer, todos. Hay que hacer los hijos, sí, hay que estar con los hijos, hay que compartir con la esposa, con el esposo, o los solteros buscar algo y hacer algo. Y luego, ¿qué pasa? El hermano decía ayer, tenemos 24 horas y de esas 24 horas Dios las ha dado. Y en esas 24 horas incluye un tiempo que nosotros tenemos que darle a nuestro Señor. Pero la pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿O solamente cantamos porque nos gusta anhelo trabajar para el Señor? ¿O solo cantamos porque nos gusta lo que dice la letra? Porque si solamente es porque nos gusta, debemos de ponernos a meditar por un momento y saber que nosotros no estamos aquí solamente porque algo nos gusta, sino que algo porque Dios lo demanda de nosotros y debe de gustarnos porque viene de parte de Dios, nuestro Señor. Entonces nosotros vemos aquí al apóstol Pedro. Él se aligera y dice, no, yo voy a morir. Si es necesario morir, yo voy a morir contigo. Yo voy a morir contigo. Pero llegó el momento de ser probado y todo lo que había dicho salió mal. Salió mal. Pero en su misericordia Dios, la misma misericordia que muestra con nosotros, Él lo exhorta y le enseña, y es lo que encontramos en el capítulo acá de Juan. Vemos lo que dice el capítulo 21, versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, ¿cuál era el nombre que antes tenía de ser Pedro? ¿Cómo él se llamaba? Simón. Pedro es un sobrenombre. Si usted analiza cuando lee la palabra del Señor, siempre que el Simón Pedro hacía algo malo, el Señor lo llama Simón, el nombre que antes tenía. Y aquí le dice él, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Se imagina la condición que Pedro estaba en la posición, su cara, su cuerpo? Ya no estaba en la misma condición que su postura cuando decía, yo voy a ir y voy a morir por ti. No estaba en la misma actitud, porque ya ni respondía de la forma, con la ligereza, y le dice, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez. O sea, acuérdese que Pedro lo había negado 3 veces. Cuando antes de la muerte de Cristo, antes de ser crucificado, lo había negado. Entonces el Señor le pregunta la misma cantidad y le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me ama? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y le dice el versículo 18, y aquí vemos el cambio de lo que él antes había entendido y lo que él pensaba, porque aquí ya viene de parte del Señor y le dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios.
Y dicho esto, añadió lo que hemos visto en Marcos: sígueme, sígueme. ¿Qué podía hacer Pedro en este momento? ¿Qué podía hacer Pedro en este momento? Dice que hablaba de la muerte con la que iba a morir, de martirio. ¿Qué podía hacer Pedro en este momento? Bueno, habiendo sido advertido, tomar otro camino, ¿sí? Y decir, ¿por qué tengo que sufrir? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Pero qué hizo Pedro? Dice el apóstol, dice aquí el versículo 20, volviéndose Pedro, o sea, ya iba caminando, y giró su cabeza hacia atrás. Volviéndose Pedro, imagínense esta escena. Pedro siguiendo a Cristo. Lo que le ha dicho en Marcos 8, 9. En Marcos 8, del 30, que fue el 34 en adelante. Cuando el apóstol Pedro, imaginemos esta escena, caminando detrás, entendiendo, me voy a negar a mí mismo. Toma su cruz en ese momento y obedece, sígueme, sígueme. Y dice que él cuando vio que vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, o sea, Juan, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te entregará? Cuando Pedro le vio, le dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Tenemos tanta gente en todo el mundo, las iglesias, que están preocupados por lo que otros hacen o por lo que otros no hacen. El llamado para nosotros es a cada uno de nosotros, para que podamos seguir a Cristo de verdad. Yo le digo algo, hermano, hermana. Un consejo. Y es para mí también, leyendo esto. Hoy que estaba volviéndolo a estudiar ahí en la oficina, yo meditaba en esto. Un consejo. Y espero que lo podamos tomar todos, comenzando por mí. Si hemos estado viviendo una vida de falsedad en el cristianismo, parémosla. Detengámonos ya. Detengámosla ya. Si todavía nos estamos acercando al mundo y en el mundo aparentamos que no somos cristianos, para estar contentos con el mundo estamos negando a Cristo. Si Cristo viniera en esta noche y hemos tenido esa actitud y no ha habido un arrepentimiento, Él nos va a negar delante de sus ángeles. Si hemos estado viviendo una vida solamente de apariencia y cantamos como roboces nada más, cantando por lo que estamos cantando, pero no sentimos en nuestro corazón nada de compromiso, paremos a eso. Vengamos a Cristo, pidamos perdón. Pidamos perdón. ¿Sabe por qué? Porque Él no necesita que nadie se lo cuente. Él ya lo sabe. Él no necesita chismosos. Él no necesita que alguien le mande un texto. Él no necesita que alguien le llame. Él conoce muy bien lo que nosotros hacemos y lo que no hacemos. Si estamos viviendo una vida cómoda en el cristianismo, donde no nos sacrificamos porque estoy cansado, porque no quiero hacer esto, porque pienso primero en mí, no quiero darle al Señor lo que es del Señor, no quiero ayudar en la obra del Señor en nada, y solamente estoy preocupado por mí, pidámosle perdón al Señor para que podamos cantar. Algo más, un consejo más. Si odia o tiene rencor contra otro de los mismos hermanos, si usted está cantando en esa actitud, si hay odio, si hay ira, si hay enojo en contra de un hermano, usted está acarreando juicio de verdad. El Señor dice, si alguno tiene algo en contra de su hermano, deje su ofrenda en el altar y vaya primero a reconciliarse con él. Todo se trata de obedecer lo que el Señor manda. Primeramente, amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esa es la ley del Evangelio. ¿Cómo lo estamos viviendo nosotros? ¿Cómo nosotros lo estamos viviendo? ¿Creemos que podemos burlar a Dios? No. Nunca nadie lo ha hecho.
ni nadie nunca lo hará. ¿Cómo queremos vivir? ¿Queremos vivir en santidad? Podemos ser santos. Podemos ser santos. ¿Queremos vivir en una comunión con Dios? La podemos tener. ¿Por qué? El camino ya fue abierto. Ahora, ¿cómo lo haremos? ¿Sabe de qué forma lo haremos? Pensando en lo que hemos estudiado el día de ayer y esta mañana. El apóstol Pablo lo dice en el capítulo 12 de Romanos 1 y 2. Dice que ofrezcamos nuestro cuerpo como una ofrenda de sacrificio vivo. ¿Por qué? Por las misericordias de Dios. Usted está con una Biblia abierta y usted está en una iglesia no porque usted lo haya buscado, ni porque yo lo haya buscado. Fue el Señor que lo buscó. Y si el Señor nos buscó de esa manera, vivamos para Él. Vivamos para Él. ¿Qué importa que la familia se enoje? ¿Qué importa que el mundo se enoje? Hace unos días me llamaba una persona y me hacía una pregunta y me decía, fíjate de que tal persona va a bautizar a su niño en la iglesia católica y quiere que yo sea la madrina. Y yo le dije que no podíamos porque éramos cristianos. Y me dijo, entonces si no lo haces, nunca más volveremos a tener comunicación. ¿Qué pensar? No hay nada que pensar. No hay nada que pensar. Que nunca más sea tu amiga. Ella nunca murió por vos ni nunca moriría. Y aunque muriera de nada serviría. Quien murió fue Cristo. Y si no te habla, que no te hable. Y los que no te quieran hablar, que no te hablen. No los vas a odiar. Pero si no te hablan por Cristo, no hay ningún problema. No hay ningún problema. El apóstol Pablo dice en Gálatas 1, si agradara primeramente a los hombres, entonces automáticamente dejo de ser siervo de Cristo. Y también dice que la amistad con el mundo se constituye en una enemistad en contra de Dios. ¿De quién queremos ser amigos nosotros? ¿De Cristo o del mundo? ¿De Cristo o del mundo? Meditemos en la palabra del Señor. No solamente salgamos corriendo y ya comenzar a hacer otras cosas, otras actividades. Meditemos en la palabra del Señor. Hagamos como los hermanos de Berea, que iban a su casa y miraban si las cosas eran verdad. Estudie la palabra del Señor. Deje por un momento lo que el mundo está ofreciendo. Deje por un momento Facebook. Déjelo por un momento. Y si es posible, déjelo por toda su vida. Usted dice, ¿tienen una página en la iglesia? Sí, eso está para poder combatir ahí. Porque sabemos que todo el mundo está en Facebook. Y queremos combatir lo que es la secta, las religiones, las herejías. Y queremos poner verdaderos predicadores para que vayan la gente conociendo a predicadores que nunca han escuchado. Por eso lo hemos hecho. Pero si no va a estar en ese lugar, lo mejor es que no esté en ese lugar. Lo mejor es que no esté en ese lugar. Y vaya a la palabra del Señor. Que ahí hay vida eterna. Debemos de analizar y pensar cómo estoy viviendo el Evangelio. ¿Estoy agradando a Dios o me estoy agradando a mí mismo con el Evangelio? Esto no se trata de agradarnos a nosotros mismos ni agradar al mundo. Agradamos a Dios. Y cuando agradamos a Dios, entonces Dios nos agrada a nosotros. Nos agrada. Sentimos gozo en la alabanza, sentimos gozo al venir, sentimos alegría, sentimos contentamiento al leer la palabra de Dios, sentimos tristeza cuando no hemos leído, sentimos tristeza cuando no hemos orado. ¿Por qué? Porque es el deleite verdadero, la palabra de Dios. Porque es feo, créame que es feo, poder decir algo que no es. Yo lo he hecho. Y decir algo que no es feo. Es feo. Es feo decir que el amor de Dios es dulce como la miel. Cuando hemos probado la miel, pero no hemos probado su amor. Sabemos que es la miel, ¿verdad? Usted la ha probado. Pero solamente decirlo por decirlo, pero podemos saberlo. ¿Cómo? Tirándonos en sus brazos. Tirándonos en sus brazos. Experimentaremos verdaderamente el amor de Él. Y entonces hablaremos y diremos, es verdad. Yo amo al Señor y el Señor me ama. Él me lo ha demostrado. Ahora yo se lo quiero demostrar. Yo se lo quiero demostrar. ¿Cómo queremos vivir? ¿Queremos vivir como todo el mundo vive en las iglesias? Es fácil, pero será horrible al final. ¿Queremos vivir como pocos cristianos están viviendo y como han vivido por todas las edades? Costará, pero será glorioso. Será glorioso y será deleitoso para aquellos que podamos hacerlo. Meditemos en lo que significa negarnos a nosotros mismos, tomar esa cruz y comenzar a seguir a Cristo. Amén. Padre, buen Dios que está en los cielos, gracias Señor por su misericordia.
Gracias, oh Señor, por su bondad. Gracias, oh Señor, por permitirnos una vez más estar aquí reunidos. Ayúdenos, oh Señor, a poder entender su palabra. Ayúdenos a poder entender la exhortación, Señor, que usted nos hace a cada uno de nosotros. Ayúdenos a comprender, Señor, lo que significa ser cristiano. Ayúdeme, Señor. Ayúdeme a mí, Señor. Ayúdeme a sentir ese deseo de negarme a mí mismo. Señor, a negarme aquellos deleites que todavía están en mi vida, Señor. Aquellas pasiones que vienen, Señor, aquellos deseos pecaminosos, aquella búsqueda de mi bien personal, no importando, Señor, arrastrar a otro hermano, Señor, a otra persona o a su palabra, Señor. Ayúdeme, Señor. Repréndame, Señor. Repréndame y ayúdeme a poder ver su gloria. Ayúdeme, Señor, a poder ver su gloria. Ayúdeme a poder ver su gloria. Glorifíquese, Señor, en mi vida. Glorifíquese, Señor, en mi corazón. Glorifíquese en cada corazón de los que están en este lugar. Y ayúdenos a meditar, Señor, qué es lo que es el Evangelio. Ayúdenos a entender que no se trata solamente de una práctica, Señor, muerta, sino de algo vivo, Señor. Porque usted busca aquellos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Y solamente esos adoradores son los que verdaderamente le agradan, Señor. Los demás están reprobados. Ayúdenos a ser esos adoradores. Ayúdenos a encontrarnos en esos adoradores, Señor. Se lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.